conoces la historia, sabes quién eres, sabes a dónde vas, sabes de dónde vienes. Construye tus sueños, hazlo realidad. Pasado, presente y futuro serás. El espejo revelador. Somos parte del pasado, la lucha no fue en vano. Construye con ideas lo que el mundo te plantea. El espejo revelador. Millones de poetas, ilustres pensadores soñaron con los sueños que cambiaron el mundo. El espejo revelador. Si la revolución industrial producida en la segunda mitad del siglo XVIII marcó un punto de curva en la historia, modificando e influenciando todos los aspectos de la vida cotidiana, la creación de computadores y el nacimiento de la Internet fue la revolución industrial del siglo XX. Colombia ocupa el puesto 43 en el listado de 50 naciones que se consideran más preparadas para producir los próximos 1.000 millones de usuarios a la Internet. Colombia, un país que evoluciona rápidamente en tecnología. A nivel mundial, Colombia está en el puesto número 77 en índice de desarrollo de las TIC, dice la Unión Internacional de Telecomunicaciones UIT. El primer computador o los primeros computadores llegaron a las empresas. Son bien conocidos el caso de Coltejer, que recibió un computador en Medellín, y Bavaria, otro computador aquí en Bogotá. Eran unos computadores grandes, con muy poca memoria, muy poca capacidad. Eran los IBM 650. Esas empresas, después de unos años, 2 o 3 años, deciden cambiar a unos computadores mucho más comerciales. Y la IBM, que recibe esos computadores en intercambio por los nuevos, decide donarlos a las universidades. Aquí en Bogotá, ese computador se dona a la Universidad de los Andes, y en Medellín a la Universidad de Antioquia, la Universidad Bolivariana y creo que la Escuela de Minas. Nosotros, como somos una entidad la que lo recibe y teníamos un programa de colaboración con MIT, el célebre Instituto Tecnológico de Massachusetts, que quería que tuviéramos muy rápidamente el computador, trabajamos con mucho entusiasmo y fuimos los primeros en instalar el computador. Y ese computador se empezó a utilizar en todas las áreas del conocimiento. En ingeniería civil para cálculos de estructuras, en ingeniería eléctrica para cálculo de redes. Nosotros hacíamos la planificación de grandes edificios, por ejemplo, hicimos la planificación de la construcción del edificio de Avianca, y el computador ahí era vital en eso, y además dictábamos cursos para los ingenieros, que estaban encantados de poder tener un computador en todas sus aplicaciones. Entonces fue una gran contribución que realmente desató una ola de desarrollo tanto en la universidad como en la profesión en Colombia. Es Eduardo Aldana, un ingeniero civil experto en temas de educación e impulsor de programas de estudio transformadores para la comunidad estudiantil. Yo creo que mientras el computador fue una máquina grande, centralizada, que tenía que tener unos tengos que lo operaran, pues eso como que no daba paso, pero viene el cambio fundamental, que es la invención del PC o del microcomputador, que eso sí ya lo puso al alcance de todo el mundo. Sin embargo, el sector público colombiano no se movió tan rápido. El Instituto era una pequeña entidad y ya nosotros teníamos computadores que nos había donado la IBM y los aplicábamos muchas cosas, pequeños computadores. Pero yo fui nombrado director de Colciencia y cuando llegué no había un solo computador que utilizaran las secretarias y los funcionarios. Entonces los primeros los tuvimos que pedir prestados a un banco y con ellos entrenamos las secretarias. Una vez que ellas aprendieron, pues los profesionales se empezaron a sentir impulsados a hacer lo mismo y ya entraron los computadores a Colciencias. Eran épocas en las que algunos buscaban conocer más sobre la tecnología, a pesar de la falta de recursos y de conocimiento. Uno de ellos fue Fernando Salcedo, magíster en sistemas y computación y un gestor de la historia en Colombia sobre la forma como se iba acercando las innovaciones informáticas. Efectivamente, en esa época no había redes de computadores en el país. Básicamente en la universidad había 2 mainframes grandes, un mainframe grande que era un Burroughs, y en la parte de ingeniería tenían unos nuevos computadores en esa época que eran los VAXes, eran unos computadores más chiquitos que los mainframes, y ellos fueron como las primeras comunicaciones entre computadores se hicieron en ingeniería. Después empezamos a tratar de unir los computadores de ingeniería con el mainframe de la universidad.
como cosa simpática, en esa época en el país no había nadie que representara las redes de computación. IBM no hacía eso, Burroughs tampoco lo hacía, digamos, porque ellos tenían sus mainframes. Y en el país pues no existía nada de esa tecnología, entonces tocó empezar casi que de cero. Tocó a través de un tercero que fue Procálculo en esa época. Ellos nos ayudaron a importar todos los dispositivos para crear la red en la universidad. También nos ayudaron físicamente a atender la red y hacer todos los aparatos para poder conectar, digamos, los computadores de la universidad. Pero ahí no se quedó todo. El interés general era saber cómo la comunicación hombre-máquina era más efectiva y de qué manera Colombia se preparaba cada día más para comunicarse con el exterior. En los años 90, cuando Colombia estaba ingresando a las diferentes redes mundiales, ya lo habíamos logrado a finales de los 80, principios de los 90, empezó a desarrollarse toda la tecnología del World Wide Web. En realidad en el año 93 ya existía varias soluciones informáticas que implementaban este tipo de tecnologías o de opciones, y aquí en Colombia empezamos también a implementar esas tecnologías. En las universidades empezamos a crear sitios web, o sea, lo que se llaman los servidores web o los sitios donde se ponía la información disponible a los demás utilizando las tecnologías. Aún no estábamos conectados a Internet, pero las tecnologías ya las veníamos aplicando en el sector académico. Hugo Cintriana, reconocido por Colciencias como el padre y profeta de la Internet en Colombia, es otro experto en las tecnologías de la información que luchó para que se apoyaran proyectos de interconexión importantes para el país. El trabajo de conectar el país a Internet fue un trabajo muy interesante de muchos años, varios años, de muchas instituciones y muchas personas. Yo soy de los que cree que no hay un resultado tan importante como este si no se comprometen diferentes entidades, tanto de los sectores académicos como el sector público, que era en ese momento pues, los aliados principales. La inquietud nace en el año 90, después de que el país logra una conexión a una red que se llamaba BitNet, que era la red académica en ese momento. La pregunta obvia en ese instante era, ¿y después qué sigue? Nos dimos a la tarea desde el sector académico de investigar qué seguía para poder desarrollar las redes académicas en el país, y descubrimos que Internet se venía fortaleciendo con la participación de la National Science Foundation, que es el Colciencias de Estados Unidos. Le pusimos el ojo precisamente a ese desarrollo de Internet y nos dimos cuenta que por ahí era el camino. Desde la academia empezamos el trabajo de buscar a las alianzas. Ya han pasado más de 50 años desde que llegaron a Colombia los computadores y se quedaron atrás los sistemas de perforación de tarjetas para comunicarse entre los equipos, los sistemas de refrigeración con mucha circulación de aire y la ubicación en espacios con techos altos para ubicar los aparatos. Pues digamos que hoy retrospectivamente, en ese momento pues la cosa no parecía muy importante, parecía más bien como un juguete, como una cosa interesante puramente académica, pero digamos desde el punto de vista de hoy en día, el impacto que ha causado Internet en la sociedad es de tal magnitud que, digamos, el disparador de todo eso fue la comunicación. Entonces, parte de que Colombia hoy en este momento tenga Internet y tenga todos estos avances se debe a que en su momento logramos conectarnos y abrirnos al mundo, porque realmente parte de los problemas del país es que son muy parroquiales en el sentido de que no se mira hacia adentro y hay que mirar hacia afuera y tener comunicación de doble vía con los investigadores, los profesores en esa época, y ahora pues todos con todos. Yo creo que lo que uno ve son cambios muy interesantes. Por ejemplo, si usted mira unos años atrás cuando empezaron los celulares, las personas de recursos, las personas pudientes, eran las que tenían celular. Hoy en día usted ve lo contrario. Las personas pudientes son las que tienen un teléfono fijo. Las personas de bajos recursos, todo el mundo tiene celulares, ¿no? ¿Qué pasó? Cuando nosotros ya estábamos en BitNet a nivel mundial, entonces también todo el mundo empezó a cambiarse de BitNet a Internet, incluyendo la Universidad de Columbia. Entonces la Universidad de Columbia nos dijo,
si a partir de tal día, no me acuerdo la fecha, no se han pasado ustedes a internet, nos toca parar el servicio. Entonces empezó todo el proceso de cómo montarnos en la rueda de internet. Eso tenía más problemas porque teníamos que pasar de 9600 bpi a 64K, que hoy en día también es una ridiculez. Pero entonces tener una capacidad satelital de ese tamaño implicaba unos costos aún también mucho más altos. Pero por el camino, ¿qué pasó? Por el camino vino la liberación de las comunicaciones. Telecom dejó de ser el único prestador de las comunicaciones y empezaron a aparecer cosas como IMSAT y una cosa que se llamaba Columsat. Y entonces eso permitió, digamos, tener acceso a un canal más amplio. Y Colombia se abrió al mundo. Tanto es así que según un informe de Microsoft denominado Travesía del Nuevo Comprador, este país hoy en día es el segundo de Latinoamérica después de Chile, que tiene más penetración a la Internet. La masificación de la conectividad en el país es una de las iniciativas que tiene el Ministerio de Tecnologías de Información y Comunicaciones. Parte de lo que se está buscando aquí en el Ministerio es que haya conectividad en cualquier rincón del país y tenemos varias iniciativas para eso. Pero esta problemática tiene dos caras de la moneda. Una es la parte de infraestructura, que es precisamente que en cualquier punto de Colombia pueda haber esa infraestructura, esos mecanismos para que la población tenga acceso a Internet. Y lo otro es, ¿y para qué se requiere el acceso a Internet? Pero la cosa no fue tan sencilla. La llegada de la Internet a Colombia tuvo varios procesos. Cuando empezó a desarrollarse las redes como Internet, que era una interconexión de redes, tratar de identificar los nodos o los computadores que estaban conectados a la red se empezó a volver un problema muy complejo. En las redes existe algo que se llama la dirección IP. La dirección IP es como la cédula de ciudadanía de cada computador. Pero desafortunadamente nosotros los seres humanos no tenemos la capacidad de aprendernos las direcciones IP. A nuestros amigos no los llamamos con su cédula, los llamamos por su nombre. Así como anécdota. Bueno, tal vez sí, una cosa interesante que pasó fue que ya estaba todo listo en el país para la conexión con Internet. Nos íbamos a conectar a través de un enrutador que había en los Estados Unidos en un sitio que se llama Homestead en la Florida. Bueno, que es aparte de toda la negociación de cómo nos comunicábamos. Y en ese momento hubo un huracán en los Estados Unidos, si no estoy mal, era el Andrew. Y entonces estaba todo listo para decir el mar, pues, en una época, no me acuerdo bien. Y el huracán pasó y uno de los sitios que destruyó fue Homestead. Y entonces todo se paró hasta que se volvió a reconstruir toda la infraestructura en los Estados Unidos. Y la cosa estuvo otra vez disponible. Pues la primera vez fue impactante porque de hecho soy del campo. Cuando estaba en el campo, cuando llegó fue algo muy novedoso. Era muy difícil porque el internet no era para todo el mundo. Era un objeto extraño, era un extraterrestre, había que explorar y todo. Cuando mi papá trajo el computador a la casa, eso fue de locos. Eso fue algo muy chévere porque teníamos acceso a muchas cosas. Se demoraba mucho, que para bajar algo de 3 megas uno tenía que esperar como media hora y que no eran muchas las personas que tenían internet, o sea, eso me acuerdo. Empezó a utilizarse en la universidad y ya después se volvió más social, redes sociales. Así fue. Sin ratón y con el de la conexión por teléfono. Se me hizo muy innovador, era la parte del correo electrónico. Me acuerdo que estaba la página de AOL, que era como la pionera en eso, o bueno, por lo menos la que yo conocí. Y pues el hecho de poder mandar una carta a un familiar al otro lado del mundo y que te llegara en menos de un día, pues se me hacía fantástico. Teníamos acceso al mundo del internet. Pues era demorado y todo, pero para nosotros era una novedad. Era el internet con el cablecito y sonaba tiruriru. Lento, no, dificilísimo, nada que ver con lo que es ahora. Revelador. Pues básicamente porque por todo lo que te cuento, nosotros hicimos toda la labor dentro de la universidad para estar listos para recibir internet. Y además
desde el principio, como no teníamos los recursos para hacer todo, digamos, como unía antes, entonces tocó hacer algo a nivel nacional. Entonces tocó involucrar, como te dije, al ICFES, a Colciencias, a las otras universidades, a Telecom o a los proveedores de satelitales para que se pudiera hacer eso. Inicialmente la universidad durante los primeros 6 años, si no estoy mal, entonces fue la encargada de mantener en sus instalaciones con los equipos que tenía la universidad, todo lo que era ser el proveedor de servicios de Internet para el país, lo que se conoce como un ISP. Con el tiempo, eso se pasó a una entidad del gobierno aparte, que fue la que se encargó de manejar ese ISP. Entonces hubo una necesidad de ponerle nombres a los computadores y a los dispositivos que estaban conectados a Internet. Y eso inicialmente se manejaban con unas tablas. Era el nombre y la dirección IP, o sea, el nombre y la cédula, básicamente, o el número de la cédula. Pero cuando empezó a crecer esto, los volúmenes de computadores empezaron a ser significativos, esas tablas ya eran muy difíciles de manejar. Alguien en Internet se inventó entonces el modelo de la jerarquía de los dominios, y los dominios corresponden sencillamente a unas zonas que se distribuyen geográficamente o temáticamente para poder darle nombre a los computadores. El dominio CO o el dominio CO es precisamente la identificación de la zona para Colombia. Colombia avanza de forma cualitativa para hacer posible que las pequeñas empresas ya estén conectadas y que los niños se familiaricen cada vez más con la tecnología. Por eso, entre las estadísticas se estima que hay más de 8 millones de personas suscriptoras a Internet de banda ancha con el programa Vive Digital, de las cuales 2 de cada 3 son menores de 35 años. Yo creo que hay que mirar a los jóvenes que siempre están buscando nuevas posibilidades, y los medios de comunicación también han ayudado mucho, porque lo han difundido y lo han aplicado. Y eso, unido a una baja en los precios, pues hace que una difusión tecnológica cada vez más innovadora penetre toda la sociedad. La penetración continúa y las necesidades se imponen vinculadas al tema de globalización, de cercanía, de hábitos laborales, de servicios y de un mundo lleno de sensores que distribuyen información constante que está transformando la vida de los seres humanos. Yo creo que el país ha avanzado muchísimo, y lo que está haciendo actualmente el ministro de tender la fibra óptica a absolutamente todos los municipios del país es clave, porque es lo que permite que todo siga moviéndose alrededor de la red. Adicionalmente a otro problema que también creo que ha sido, que pienso yo que ha sido uno de los catalizadores de que la red se vuelva popular, y todo lo que se conoce hoy día como redes sociales, que eso ya se salió también de los computadores y fue a los teléfonos celulares, a lo que se llaman los smartphones, digamos, porque eso está llegando hoy en día casi todo el mundo en Colombia. Yo no podría decir que todo el mundo en Colombia tiene celulares, y la cantidad de personas que están pasándose a los smartphones y a ese tipo de cosas es grandísima, y entonces aparece todo lo que estamos viendo alrededor de eso, que realmente ha masificado mucho más todo lo que es la interacción de redes sociales, de que ya la gente no puede vivir sin Facebook o Twitter o los jueguitos o las aplicaciones, digamos, ya está al alcance del teléfono. Pero todo eso nació de cómo nos comunicamos el primer computador con el segundo computador para mirar qué había ahí, etcétera, etcétera. Eso ha ido creciendo a lo que tenemos hoy. Hoy en día en el mundo hay más de 3.000 millones de personas conectadas. Colombia, por ejemplo, avanzó, y hoy de cada 100 habitantes con suscripción a Internet inalámbrico se pasó de 14.8 a 25.1 en solo un año. Y ese cambio ha producido cambios y transformaciones a nivel del comportamiento de los individuos y las sociedades. Lo que nos espera, creo yo, es que adicional a ese intercambio de información que hay hoy en día entre personas y posiblemente entre algunos computadores y personas, lo que se viene hacia adelante es el desarrollo del Internet de las cosas, y es que los diferentes dispositivos, máquinas que hay en nuestra casa, en nuestras vías, en nuestras ciudades, van a estar interconectados a Internet, y va a haber entonces interacción entre esos seres humanos, nosotros, y las máquinas, para que las máquinas puedan atender más las necesidades
capacidades que tenemos nosotros los seres humanos. Fíjense, por ejemplo, que, y lo hemos visto en algunos escenarios, los carros, por ejemplo, se han vuelto mucho más fáciles de interactuar con ellos. Ya hablamos con los carros, ya les damos órdenes a los carros, ya atienden nuestras necesidades de una manera mucho mejor. Se esperan más cosas. La tecnología no para. Hoy en día, 6 de cada 10 colombianos realizan trámites con el Estado a través de medios electrónicos y es uno de los más aventajados en materia de gobierno electrónico, siendo el cuarto en el más reciente escalafón de la Organización de las Naciones Unidas. Después de Internet, digamos, apareció otra cosa que creo que no ha tenido tanta difusión, es lo que se llama Internet 2, que digamos en este momento todavía está en el ámbito académico. El futuro de la red, el futuro de Internet es Internet 2, porque primero tiene unos anchos de banda mucho más rápidos, más grandes, no rápidos, más grandes, tiene muchas más IPs. Y uno de los problemas que tiene Internet es que se están acabando las direcciones IP. Y lo otro que permite Internet es que se puedan trabajar cosas en tiempo real, cosa que no pasa con el Internet actual, digamos. Entonces eso va a dar un montón de posibilidades. Cosas, por ejemplo, en caso de medicina, digamos que un médico en Estados Unidos puede estar operando a un paciente en Colombia a través de un robot, porque para que eso se pueda hacer en el momento en que el médico oprime algo o mueve algo, en el otro lado del mundo tiene que pasar eso exactamente en el mismo instante, en el mismo momento. Eso no se puede hacer con el Internet actual, sino hay que hacerlo con el Internet 2. Para eso también se creó en Colombia una red que se llama Renata, que también tiene una historia aparte, pero eso ha ido andando más lentamente porque, digamos, lo que le dio impulso al Internet que conocemos hoy fue como la comercialización y la explosión fuera de las universidades. Pero también el país está trabajando en manejar todo lo que es Internet 2, que va a ser hacia el futuro lo que va a estar en todas partes. Todo esto se llama actualmente en Colombia Renata, que es la creación de una red de redes de alta velocidad con redes locales que a su vez se conectan con la red nacional y esta a la vez a la red de Internet 2. Revelador. Miramos el desarrollo en las casas, las neveras están en capacidad de hacer el mercado, ya no tenemos que hacerlo nosotros como personas. La nevera perfectamente puede identificar qué le falta, qué contiene y qué le falta, y hacer una orden de servicio para que el supermercado le envíe la leche o el pan o lo que sea que ordenamos en la nevera. Entonces, eso va a producir un cambio significativo también en lo que es Internet, y es los múltiples dispositivos conectados a Internet y la interacción entre esos dispositivos y esos dispositivos y nosotros. Creo que hacia allá es el cambio más significativo. Cada año desde 2009, la Unión Internacional de Telecomunicaciones, UIT, publica su índice de desarrollo de las TIC en las que participan 166 países. En el último informe, Colombia ganó 3 posiciones y se ubicó en el puesto 77 a nivel mundial. El índice es producto de la medición de 11 indicadores, entre los que se destacan las suscripciones a Internet fijo, porcentaje de individuos usando Internet, penetración de la telefonía móvil y el porcentaje de hogares con acceso a Internet. Yo creo que los jóvenes deben tener en cuenta que este tipo de desarrollos y este tipo de evoluciones están en el menú del día. Ahí nosotros las personas tenemos 2 opciones. Una, ser seguidores del cambio, y la otra es aquellos que intervenimos en el cambio. ¿Eso qué quiere decir? Todos los jóvenes hoy en día tienen la posibilidad de ser actores principales en las transformaciones sociales y en los cambios que se dan gracias al uso de las tecnologías. Hay muchas oportunidades, hay muchas opciones, y los jóvenes deben entender que eso es así. Deben aprender a aprovechar estas oportunidades, porque las sociedades lo que necesitan es precisamente estos jóvenes activos. Mi recomendación a los jóvenes en el aprovechamiento de todas estas tecnologías es que no sean pasivos, sino sean activos.
aprendan que esto y reconozcan que esto les va a generar muchísimas oportunidades. Esas oportunidades hay que aprovecharlas. El mundo da unos vuelcos que a uno lo sorprenden en la velocidad en que van, pero a mí me gusta la tecnología que tiende a igualar a la sociedad, que tiende a ser la más equitativa, y yo creo que esta tecnología de los computadores, de las comunicaciones, del acceso a la información, es una de las buenas tecnologías porque contribuye a ese progreso social. Tal vez lo que hay que animar mucho más es que los que más puedan den más a los que más lo necesitan. Necesitamos una cultura de la equidad, de compartir, de dar, de ser generosos, que tal vez es lo que nos puede impulsar a una paz verdadera en Colombia.